¿Qué tal, chavos de 1214? Mucha qué placer estar con ustedes nuevamente. Hoy estamos siguiendo la serie que comenzamos la semana pasada. Jesús es. La semana pasada tuvimos el primer tema de esta grandiosa serie en donde vamos a estar aprendiendo más profundamente de Jesús. Nosotros nos hacemos llamar cristianos, pero muchas veces no nos tomamos el tiempo de verdad de conocer todo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Quién fue Él aquí en la tierra? ¿Qué de verdad es Él? ¿Cuál es su esencia? ¿Y cómo podemos nosotros estar seguros que cuando conocemos a Jesús, cuando lo aceptamos, estamos recibiendo a Dios mismo? Que Jesús fue Dios aquí en la tierra. De eso se trató justamente el primer tema de la semana pasada, que Jesús es Dios y podemos estar seguros de que nuestra creencia está respaldada, tanto bíblicamente como lo dice, como lo podemos ver de otras maneras en nuestra vida actuar día a día. Cuando nosotros confesamos a Jesús, no simplemente estamos creyendo algo que está escrito y ya, realmente lo vivimos, realmente lo conocemos, realmente podemos experimentar todas esas promesas que Él tiene para nuestra vida y las bendiciones que Él trae a nosotros. Y hoy vamos a seguir con el segundo tema de esta serie. Y como creo que medio lo spoileamos la semana pasada, esta semana vamos a hablar de que somos salvos por Jesús. Pero quiero que antes de empezar con este tema podamos imaginar algo. Imaginemos que estamos parados en un gran cañón. No un cañón de estos que disparan balas, sino de estos cañones que son, pues no, montañas, que hay barrancos y demás. Pensemos que estamos parados de un lado y queremos pasar del otro lado. Pero hay un gran abismo en medio de estos dos lados. De donde estamos, pues ya no hay árboles, ya no hay vegetación, ya no hay nada, todo está destruido. Pero del otro lado hay árboles, todo se ve mucho más bonito, todo se ve mucho más hermoso que donde estamos y queremos pasar. Y a ver, ya intentamos hacerlo de muchas formas. Intentamos construir un puente, pero no podíamos. Intentamos lanzar una soga, pero esta no llegó hasta el otro lado. Intentamos de alguna forma poner troncos de los que estaban secos de nuestro lado, pero como estaban ya muy viejos, ya estaban malos, pues estos se rompían. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando de repente vemos que alguien está del otro lado. Vemos que ya hay personas viviendo en ese lugar hermoso que nosotros queremos llegar. Y que realmente la única forma de poder llegar ahí es pidiéndoles ayuda. Es decirles que nos ayuden, pero realmente hay una persona que es la única que puede ayudarnos realmente, que tiene realmente todos los recursos necesarios para hacernos pasar del otro lado. Él puede pagar por construir un puente más resistente, él puede usar los insumos que necesitamos, así que le pedimos ayuda. Y él puede reconstruirlo todo. Pues miren, esta pequeña imagen que acabamos de tener en nuestras mentes, que acabamos de ver, es lo que está pasando con nosotros y nuestra vida espiritual. Nosotros estamos de un lado queriendo vivir una vida llena de paz, llena de amor, llena de buenos pensamientos, llena de bendiciones, llena realmente de cosas que nos hagan sentir plenos, que nos hagan sentir llenos. Pero a veces vemos que estamos de un lado de un abismo y es que realmente eso sucedió en nosotros. Y tenemos la necesidad de que alguien nos ayude. Y esta única persona es Jesús. Y es lo que vamos a hablar esta día. Vamos a conocer cómo Jesús realmente puede ayudarnos y por qué tenemos esa necesidad de que alguien nos ayude. Así que quiero que vayamos a ver en 3 puntos por nuestra historia de esto, de por qué necesitamos que alguien nos ayude. El primer punto de esto es que nosotros fuimos hechos para estar con Dios. Justamente en Génesis dice que Él los creó hombre y mujer. Nuestro Creador nos hizo para estar con Él, para vivir una vida plena con el Señor. Yo quiero que imaginen ahora otra cosa. Imaginen un dispositivo electrónico de última generación. Este dispositivo solo funciona con la energía adecuada. Hay una fuente de energía que es la única que puede mantener este dispositivo funcionando óptimamente. Pero ¿qué pasa? Si lo desconectamos de esa fuente, empieza a funcionar mal, se empieza a trabar, ya no es tan fluido, ya no funciona de la misma manera. Entonces, algo así nos pasa cuando nosotros nos desconectamos del Señor. Cuando nosotros estamos bien conectados a Él, podemos vivir en armonía con nuestra familia, con nuestros amigos, podemos sentir amor, podemos sentir paz, podemos sentir gozo, podemos sentir realmente cosas que nosotros disfrutamos.
Pero ¿qué pasa? Cuando nos desconectamos del Señor, empezamos a ver que las cosas ya no fluyen como antes. Que las cosas ahora, pues hay malos pensamientos en nosotros, hay disgustos, hay peleas, hay contiendas y muchas veces no entendemos ni por qué está pasando esto. Pero es porque nosotros ya no estamos conectados a esa fuente de energía como el aparato que acabamos de hablar. Entonces, ¿qué pasó? Ese es el primer punto, nos desconectamos. Pero ¿qué fue lo que nos desconectó? El punto 2 de la historia de por qué necesitamos un Salvador es que el pecado nos separó de Dios. En Romanos 3:23, chavos, quiero que por favor busquen Romanos 3:23. Si me ven voltear es porque aquí tengo mis notas y no me quiero perder nada. Aquí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero que repitamos el versículo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acá quiero que ustedes piensen en si dijeron alguna mentira esta semana. Quiero que piensen si pensaron mal sobre alguien esta semana. Quiero que piensen acerca de la última vez que le respondieron mal a sus papás. Quiero que no pase mucho, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos en pecado, pensamos siempre en cosas grandes, ¿no? Luca, pues es que yo no robo. Luca, es que yo no he matado a alguien. Luca, yo no he robado un banco. No precisamente esas cosas grandes son el pecado realmente. Y quiero que imaginen ahora que están en una videollamada o que están transmitiendo en vivo. Cualquiera de las dos cosas. ¿Qué pasa? Ustedes están en la llamada, están transmitiendo en vivo, pero de repente la imagen se empieza a cortar. De repente todo empieza a ponerse en negro, de repente aparece la imagen de la otra persona, pero de repente ya no lo ven, de repente lo escuchan, pero no lo escuchan tan bien como lo escuchaban antes. ¿Y qué está pasando acá? Hay algo que está haciendo interferencia. Hay algo que no los deja comunicarse con esa persona de manera que ustedes quisieran. Aunque la persona está de ese lado de la pantalla, ustedes ya no pueden hablar con él de la forma en que quisieran. Pues el pecado es como esta interferencia que puede afectar los dispositivos electrónicos. Esa interferencia que no nos deja comunicarnos con el Señor como Él realmente lo quiere, como nosotros realmente también lo necesitamos, pero de la forma en que nosotros fuimos creados para comunicarnos con Él. El pecado, esa pequeña mentira, ese pequeño mal pensamiento, esa respuesta mala hacia nuestros papás, esa trampa que hicimos en el colegio, ese insulto que le dijimos a un primo, todo ese pecado es el que no nos deja comunicarnos con el Señor claramente. Por eso es que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria. Lastimosamente el pecado en nuestras vidas es algo que nos aleja del Señor y no es algo que nos aleje de Él como si Él nos hubiera abandonado. Como si él dijera, pues no, yo no quiero tener nada que ver con ellos, son malos. Realmente lo que pasa es que nosotros tomamos la decisión de pecar. La mentira que dijiste, la pensaste y la dijiste. Ese insulto que dijiste, lo pensaste y lo dijiste. Le respondiste a tu mamá porque te enojaste, lo pensaste y lo dijiste. Nosotros tomamos las decisiones de pecar y por eso estamos destituidos. El Señor no puede convivir con el pecado. Por eso nos alejamos nosotros. Escuchen la palabra, nos alejamos de Él. Nosotros con las decisiones. Así que esto nos lleva al punto número 3 y es que por eso mismo nosotros necesitábamos un Salvador porque no podíamos arreglar esto, no podíamos arreglar lo que el pecado había provocado. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Voy a volver a leer, Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiero que imaginen ahora que ustedes por un accidente rompieron un jarrón de su mamá. Un trofeo de básquetbol o de fútbol de su papá cuando era joven. Se quebró y ustedes intentan repararlo, pero ven que cada vez que le echan pegamento, cada vez que intentan ponerle cinta adhesiva, cada vez que intentan ustedes arreglarlo, más se arruina, se ve más feo. Y resulta que de repente ahora el jarrón pues se miraba mejor quebrado porque ahora es una mezcolanza, los colores se regaron, los materiales se rajaron más. A mí me pasó mucho. Cuando yo estaba pequeño tenía mi tortuga ninja favorita. Este era Donatello. Y resulta que yo estaba jugando con él y se le quebró el brazo. Yo hice lo imposible por años por salvarlo. Primero le pegué con Super Bonder. Luego le puse cinta adhesiva. Luego intenté otra vez con Super Bonder. Pero resulta que el Super Bonder lo estaba arruinando más, porque creaba una capa como blanca así y el brazo se empezó a astillar y se puso todo feo.
Pues bueno, miren, nosotros realmente no podemos arreglar lo que hacemos con el pecado, porque realmente si uno dijera, bueno, es que estoy haciendo cosas buenas ahora, pero realmente si nos ponemos en una balanza y vemos cuántas cosas malas hacemos, nosotros no podemos hacerlo. Se recuerdan que en la ley había un sacrificio justamente de corderos para la limpieza de pecados del pueblo. Pero esto no era suficiente. En Hebreos justamente dice que esta sangre nunca pudo limpiar completamente el pecado. Y es que recuérdense, chicos, que en la palabra también dice que el pago del pecado es la muerte. Es lo que nosotros merecíamos, morir. Y no podemos arreglarlo por nuestras fuerzas. Es como el puente de la referencia del inicio del abismo. No se podía construir, no podíamos tener las obras necesarias para poder construir un puente que nos conectara con el Señor. Por eso lo necesitábamos. Y por eso necesitamos que Él viniera a salvarnos justamente. Y quiero que ahora vayamos a un tiempo de preguntas. Quiero que analicen, chavos. Quiero que analicen ustedes, primero, ¿han ustedes tratado de ganarse la salvación? Algunos de ustedes están luchando por decir, quiero ser salvo y no puedo y tengo miedo de perder. ¿Lo han hecho? ¿Viven con este miedo? Otra pregunta es, quiero saber si están seguros ustedes de qué es lo que recibimos nosotros cuando recibimos y aceptamos al Señor en nuestros corazones. Cuando lo declaramos como nuestro Salvador. ¿Qué recibimos? ¿Cómo se llama esa palabra? La palabra es gracia. Y es que es un regalo inmerecido. Y la salvación nos lo dio. Así que vamos a ir justamente a lo que nos lleva la gracia. A esa solución, a este gran problema del pecado que nos está separando del Señor. Y quiero que vayamos a leer Romanos 3, 23, 28. Que habíamos leído justamente que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esta era la primera parte que ya leímos. La segunda dice, siendo justificados, escuchen, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación para medio de la fe, en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo justicia, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. O sea, nadie puede decir, es que yo soy salvo porque soy demasiado bueno, es que soy un mega cristiano, un super cristiano. Nada. ¿Por cuál ley? Dice. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Chavos, aquí nos está diciendo que nosotros no podemos hacer nada y que realmente el sacrificio que hizo Jesús es para que nosotros no podamos jactarnos, que no podamos vivir una vida presumiendo que hicimos algo para merecer lo que Jesús nos está dando, la salvación por gracia, gratuitamente. Así que vamos a hablar 3 verdades de la salvación. La primera es que Jesús tomó mi castigo para estar conmigo. Quiero que ahorita imaginen ustedes que, a ver, hay un problema en la escuela, ¿no? Ustedes hicieron algo muy malo y los van a suspender, pero resulta que a ustedes ya les habían dicho una más y se van de acá y ya no pueden estar más en el colegio. Una más y se van, porque ya habían molestado mucho, ya habían causado muchos problemas. Y su amigo, sabiendo eso, un amigo que no había hecho nada nunca, que no había hecho ninguna travesura como ustedes, sabiendo que si ustedes otra vez cometen esto y los culpan de lo que pasó, de lo que realmente hicieron, pues los iban a sacar. Eso fue lo que hizo Jesús, tomar su lugar. Este amigo vendría y decía, miren, fui yo, échenme la culpa a mí y yo tomo esa responsabilidad para salvarlos a ustedes de ese gran castigo. Fue justamente lo que hizo Jesús, agarrar la culpa a alguien perfecto para sí mismo y así poder salvarnos. Aunque esa persona no hizo realmente nada. Muchos podrían decir, Luca, pero a ver, ¿por qué Dios no simplemente nos perdonó ya? ¿Por qué necesitaba justamente que hubiera alguien castigado? ¿Por qué necesitaba que hubiera castigo? Simplemente se hubiera perdonado. Miren, muchas personas pueden pensar así, pero a ver, nosotros sabemos, confiamos que Dios es completamente justo, ¿no? Eso significa que Él no puede venir y hacer trampa en su propio sistema.
Si Él dijo que la paga del pecado es la muerte, Él no puede decir, bueno, vamos a evitarlo aquí, porque ya no sería completamente justo. Así que Él tiene que venir y saldar la cuenta. Y como acabamos de decir, tenía que ser alguien perfecto. Así que viene Jesús, el Hijo unigénito de Dios, y se encarna. Dios mismo se encarna para dar justicia a su ley, para cumplirla, para dar la muerte y para derramar la sangre que se necesitaba. Era la única solución que podíamos tener. La verdad número 2 es que debo creer para obtenerla. Miren, imaginen que ustedes en Navidad van a recibir un regalo que les han estado esperando por mucho tiempo. Este regalo tiene cosas muy bonitas y ustedes lo habían pedido, pero de repente ven que la caja no era tan igual a la de la que ustedes estaban esperando. Resulta que de repente sus papás le pusieron un envoltorio algo extraño y ustedes pensaban que no era la consola que estaban esperando, que no era la pelota que estaban esperando, no era la cámara o el teléfono que estaban esperando, era algo extraño. Ustedes piensan que es eso. Así que vienen, se enojan, no reciben el regalo y lo dejan ahí, oculto. Sus papás van a decir, bueno, yo aquí lo voy a dejar, y lo ponen, porque el regalo era para ustedes, no era para nadie más. Pero al ustedes rechazarlo, realmente pues dejan el regalo sin abrir, y ahí se quedará. Algo así pasa con la salvación. Muchos dirán, pero Luca, bueno, si Jesús ya pagó por nuestros pecados, pues ya está, ¿no? Ya todos fuimos limpios. Realmente la salvación se activa cuando nosotros lo creemos, cuando nosotros realmente lo confesamos. En Romanos 10:9 dice justamente eso. Leámoslo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si se dan cuenta, aquí dice que tenemos que confesar lo que nosotros creemos, que Él es el Señor. Entonces, no simplemente es decir, bueno, ya, ahora, ¿qué conlleva creer? ¿Qué conlleva confesarlo? Conlleva que realmente vivamos una vida que refleje justamente eso. A ver, vamos a poner un ejemplo. Digamos que ustedes conocen a una persona extraordinaria, un cuate que les cae súper bien, una amiga que hacen clic de inmediato y se llevan realmente bien. Pero de repente ustedes llegan con su grupo antiguo de amigos y les empiezan a preguntar, vos, ¿y quién era ese? O mira tú, ¿y esa persona quién era? O sea, ¿quién era esa chava? Y ustedes por vergüenza, porque, no sé, por alguna razón se avergüenzan de ella, le dicen, pues no sé, y lo empiezan a negar. No, pues solo le hablé una vez y ya. Se están perdiendo una gran amistad. Realmente aquí lo que está diciendo de confesar y creer es que ustedes pudieran decir con valentía, pues es una persona que acabo de conocer y me encantaría que la recibiéramos en el grupo. Miren mucha, aquí es buenísima onda, recibámoslo, metámoslo al equipo de fútbol o que se conecte con nosotros para jugar en las noches. Eso sería confesar, eso sería creer. Y eso es lo que tenemos que hacer con Jesús. Quiero que piensen si ustedes alguna vez en su colegio o con su familia misma han sentido vergüenza de decir que son cristianos. O pasa muchas veces aquí mismo en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han sentido pena por cerrar sus ojos? ¿Por alabar? ¿Por levantar sus manos en alabanza? ¿Por comportarse como un cristiano? ¿Por orar al Señor? Si ustedes están en constante negación de lo que ustedes creen, si ustedes continuamente están negando a Jesús, eso no es creer. Eso es una fe a medias. Eso no es lo que Él nos pide. Nosotros tenemos que confesar y vivir con esa creencia y reflejar lo que creemos. El 3 es que nosotros somos salvos por fe y no por obras. No hay nada que realmente nosotros podamos hacer para poder ser salvos. Ya lo vimos con la imagen del puente, ¿no? No es que nosotros seamos completamente buenos, no es que nosotros hagamos cosas buenas y vamos a ser salvos por eso. Claramente nuestras acciones son un reflejo de que somos salvos, de que creemos y que tenemos que vivir una vida honrando ese sacrificio del Señor. Pero no hay nada, chavos, que realmente podamos poner. Es como, porque, a ver, lastimosamente vamos a ir mejorando en nuestra vida, pero los pecados no se van a ir de la noche a la mañana. Entonces es como si pusiéramos en una balanza una joya y dijéramos, bueno, esta joya es de oro, pero a ver, un pecadito sería un poco como de, no sé, otro metal. Y lo pusieran en la pesa y dijeran, miren, esto sí tiene oro, pero tiene esto de metal, entonces no lo aceptamos. En una joyería súper fina no aceptarían algo que está contaminado. Lo mismo pasa. Por eso es que no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Porque estamos realmente muy lejos de ser alguien perfecto.
y que claro, con nuestra vida vamos a ir mejorando, pero no podíamos hacerlo. Somos a salvo antes y luego nosotros con nuestra vida reflejamos esa salvación. En 2 Corintios 5:21 dice lo siguiente. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En un intercambio realmente sobrenatural, chicos, lo que dice este versículo es que Jesús cambió con nosotros, ¿no? Él agarró nuestros pecados, los puso sobre él y nos hizo ver perfectos ante los ojos del Señor. Él nos dio esa perfección que Él tenía, esa santidad que Él tenía, y es lo que Dios ve sobre nosotros, la santidad y la perfección de Cristo. Así que, chicos, como conclusión, quiero que se pregunten ustedes, ok, Luca, ya entendí, Jesús es Dios, como Dios era perfecto y como alguien perfecto podía dar su vida para que se borraran todos los pecados. Pero ¿por qué Dios hizo esto? Y yo les puedo decir algo. Yo tengo a mis 2 hijos y mi amor imperfecto, solo pónganse a pensar, es un amor de hombre. Yo sé que muchos de sus familiares harían lo mismo. Por más cosas que haga Luquita y Alana, yo no los voy a dejar de amar, yo no voy a dejar de darlo todo por ellos para que ellos estén bien. Imagínense en el amor perfecto de Dios. Él quería que nosotros fuéramos salvos. Aunque Él no puede vivir con el pecado, Él quería realmente que nosotros pudiéramos estar cerca de Él, podamos habitar con Él, podamos relacionarnos con Él. Y tuvo que hacerlo por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir y gozar de su presencia. La respuesta entonces, chavos, es por amor. En Juan 3:16 creo que muchos ya conocen este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 5:8 también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, chavos, tenemos que vivir una vida confiada en el Señor. Una vida que refleje que sabemos que Él nos sostiene, que Él nos ayuda en nuestras batallas y en nuestros pecados. Pero tenemos que honrarlo con nuestros actos. Y quiero que oremos, quiero que podamos decirle al Señor, primero pedirle perdón por nuestros pecados. Segundo, y si no lo han hecho, pedir que Él esté en nuestros corazones, aceptarlo en nuestro corazón. Luego que nos ayude a vivir una vida que refleje ese honor que tenemos que darle al sacrificio que Él hizo. Así que oremos. Padre, gracias, Señor, porque has sido bueno. Te queremos pedir perdón, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos, Padre, porque hemos deshonrado muchas veces el sacrificio que tú hiciste, Padre. Pecando, mintiendo, insultando, pensando mal. Señor, quiero que laves nuestros corazones, quiero que laves nuestra mente y quiero, Señor, pedirte que nos ayudes a ser mejores. Señor, hoy queremos recibirte como nuestro único y suficiente Salvador, sabiendo, Señor, que tú siendo perfecto, diste tu vida por mí. Y que esa sangre, Señor, que derramaste, me limpió, me santificó y me hizo justo ante los ojos de Dios. Yo sé, Señor, que mi vida ahora te pertenece. Ayúdame ahora de hoy en adelante a vivir honrando eso. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia y sobre todo por tu amor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, chavos, los dejo. Vayan con sus grupos de .com, con sus líderes, muchachos, saquen el jugo, hagan las preguntas difíciles y los vemos aquí el próximo domingo. Bye, chavos. Que Dios los bendiga.